El día de hoy continuamos con la sesión número 15 que tiene por tema tabla periódica. Bueno, vamos a tratar de ver el tema de tabla periódica para tener más o menos una idea de la distribución de los elementos químicos para después poder ver los diferentes ejercicios referente a los temas de átomos, electrones y protones correspondientes. Comencemos con tabla periódica. ¿A qué definimos como tabla periódica? La tabla periódica la definimos como todo aquel documento químico en el cual se encuentran ubicados todos los elementos descubiertos hasta la actualidad. Poseemos aproximadamente 109 elementos que se encuentran ubicados de orden creciente a decreciente según su número atómico. Ahora, datos históricos. Tenemos uno de los primeros intentos que fue en 1817, que fue por Juan Jacobo Bertelius. Ahora, este científico de origen sueco se le considera como el creador de los símbolos. ¿Por qué? Porque fue el primero que clasificó tanto a los metales como no metales en una tabla. Luego tenemos a Proust en 1815, que clasifica los elementos químicos por sus múltiples con el hidrógeno, es decir, considera el hidrógeno como el generador de todos los elementos químicos, lo cual era una teoría incorrecta. Luego tenemos a Dobereiner en 1829, que clasifica los elementos pequeños en tres elementos, y estos ubicados en diferentes triadas, las cuales estaban conformadas por tres elementos, obviamente. Ahora, continuamos con John Alexander Newlands en 1864. Ahora, él clasifica por primera vez en orden creciente a sus pesos atómicos y encontró la periodicidad. Aquí lo denominamos periodicidad. Periodicidad se le denomina la repetición de un elemento en una categoría un poco más adelantada de manera creciente. Ahora, de propiedades, cada 8 elementos químicos se encontraba una periodicidad. O sea, ¿qué queríamos decir? Un elemento que podíamos encontrar primero con un átomo diferente, lo podíamos encontrar en otra versión, en otra periodicidad, 8 elementos más adelante, como podemos observar en la imagen, a través de un orden creciente, obviamente. Luego pasamos a la tabla periódica de Dmitri Ivanovich Mendeleev, conocido mejor dicho como Mendeleev, que es el científico que clasifica los elementos por orden creciente a sus pesos atómicos y por sus propiedades químicas. Este científico es el que realizó uno de los mejores trabajos acerca de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque construye la primera tabla periódica que tiene filas horizontales y columnas verticales, vale la aclaración. Y ahora, a las filas las denomina periodos y a las columnas las denomina grupos. Ahora, la tabla periódica de Mendeleev tiene que ser el prototipo de la tabla periódica moderna o actual, vale la aclaración. Pero esta tabla periódica, así como está establecida, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles pueden ser sus ventajas? Que permite el descubrimiento de muchos más elementos químicos, porque deja demasiados espacios en blanco para los elementos desconocidos. En otras palabras, se dio el lujo Mendeleev de pronosticar las propiedades de algunos elementos que fueron descubiertas mucho más adelante por propiedades como por ejemplo de galio, germanio, el polonio, el escandio, etc. Pero ¿cuál fue su mayor desventaja? Que ubicó de manera errónea al hidrógeno en la tabla. En esta tabla no se podía identificar tanto los metales como los no metales y eso generaba un problema. Ahora, nota, Mendeleev presenta su trabajo en la tabla periódica a una convención mundial en la ciudad de París, Francia, en 1869. Ahora, en ese mismo año, el químico alemán Lothar Meyer construye su tabla muy semejante a la de Mendeleev, es decir, en este caso Meyer ordenó los elementos en orden creciente, sus pesos atómicos y además de acuerdo a sus propiedades físicas. Ahora, la tabla de Mendeleev tiene un mayor peso, ¿por qué? Porque la publicó primero y porque pronosticó los elementos aún no descubiertos, vale la aclaración, porque a veces hay un tema de una controversia entre estos ambos científicos. Luego continuamos con Henry Moseley. Ahora, este químico clasifica en orden creciente a los números atómicos. Esta clasificación es una clasificación mucho más moderna de los elementos. ¿Por qué? Porque la tabla periódica actual fue construida en base al prototipo de Mendeleev. Ahora, este ordena los
elementos de orden creciente a sus números atómicos, como lo hizo Moseley. Ahora, la tabla actual fue modificada por el químico alemán Werner y se le conoce con el nombre de tabla de forma larga, porque se encuentra un poco más alargada. Y con ello llegamos a la ley periódica moderna, que es donde vamos a encontrar las propiedades físicas y químicas de los elementos, pero pero todos ellos están ubicados en función de sus números atómicos, es decir, que las propiedades dependen mucho de la carga nuclear del átomo. Ahora, ¿por qué vemos este tema antes de avanzar? Porque este tema, en conjunto con el tema de enlaces químicos, nos va a servir como base para luego poder desarrollar ejercicios sobre protones, electrones y consigo ya luego poder pasar a ejercicios más de química un poco más avanzados. Continuamos. Dentro de la tabla periódica nosotros podemos observar periodos. ¿Pero qué son los periodos? Los periodos se le llama así a las filas horizontales dentro de la tabla. Se presentan en total 7 periodos y se denomina en nombres arabijos. Cuando los denominamos nombres arabijos, es el periodo que nos indica el nivel de capas o niveles que presenta cada elemento. Por ejemplo, al periodo 1 lo denominamos periodo corto porque solamente presenta 2 elementos. Al periodo 2 y 3 lo denominamos periodos semicortos porque presentan 8 elementos. Al periodo 4 y 5 lo llamamos periodo largo porque presenta 18 elementos. Y al periodo 6 y 7 lo llamamos periodo extra largo porque posee aproximadamente 32 elementos. Como nota podemos decir que la tabla periódica presenta 118 casilleros, de los cuales solamente 109 son ocupados, es decir, existen 8 casilleros en blanco aproximadamente y pueden ser ocupados como nuevos descubrimientos, vale la aclaración. Ahora, así como hablamos de periodos, también tenemos que hablar de los grupos. ¿Pero qué son los grupos? Los grupos son las columnas en la tabla y existen en sí 18 columnas verticales representadas en dos grandes grupos, el grupo de los elementos A y el grupo de los elementos B. Pero ¿qué es el grupo de los elementos A? Lo denominamos el grupo de los elementos representativos, porque en este grupo están ubicados los elementos más conocidos, los más abundantes en la naturaleza de nuestro medio ambiente. Se encuentran ubicados en ambos extremos de la tabla periódica. Vale la aclaración. Ahora, en estos tenemos 7 grupos. Como ya lo hemos mencionado, tenemos el 1A, que es la familia de los metales alcalinos, el 2A, que es la familia de los metales alcalinos térreos, el 3A, que es familia de los elementos térreos, el 4A, que es el familia de los carbonoides, el 5A de los nitrogenoides, 6A de los anfígenos, 7A de los halógenos y 8A, que es el grupo 0, que es el grupo de los gases nobles. Ahora, cada uno de estos grupos tiene una particularidad. Por ejemplo, el 1A tiene un electrón de valencia negativo, el 2A 2 electrones de valencia negativos, el 3A 3, el 4 4, el 5 5, el 6 6 y de manera que los grupos 7 7 electrones de valencia negativos. Pero el grupo 8, el grupo de los gases nobles, es el considerado así porque tiene 8 electrones negativos. Bueno, de igual manera pasamos al grupo B. En el grupo B se encuentran en la parte central, como podemos observar. Ahora, cualquier elemento que pertenezca a este grupo, su configuración electrónica siempre va a terminar en D o F, a diferencia del grupo A, que termina en SP. Ahora, estos elementos deben de ser grupos de los elementos metálicos, es el grupo B. Ahora, se divide en 8 pequeños subgrupos, vamos a mencionarlos. ¿Cuáles son las características? Aquí vamos a trabajar mucho los elementos de transición interna o los elementos de tierras raras. ¿Por qué? Porque son elementos muy poco conocidos por las naturalezas, porque se caracterizan, número uno, que su configuración electrónica termina en tipo F. No son comunes. Ahora, estos elementos siempre van a estar formados por 14 columnas verticales. Ahora, estos elementos se denominan a través del sexto y el séptimo periodo. ¿Por qué? Porque en el sexto periodo se encuentra la serie de los lantanios. Son aquellos elementos que su Z está ubicado entre el número 58 y el número 71. ¿A qué nos referimos con el Z? Ya lo vamos a saber en la siguiente clase.
y encontraremos la forma de cómo hallarlos. Ahora, también trabajamos el séptimo periodo, que es el serie de los actínidos. Aquí trabajamos de los 90 a los 103. Por ejemplo, los elementos, tenemos aquí un elemento común usado, es el uranio, que es uno de los primeros elementos radioactivos. Tienden a tener, cuando su Z es demasiado apogenado, superando a los 58, tienden a tener como quienes digamos una radioactividad o una productividad algo un poco más riesgosa, por lo que son elementos demasiado inestables dentro de nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo podemos clasificar en sí la tabla periódica? La tabla periódica la clasificamos en tanto metales, no metales, metaloides, gases nobles. Denominamos metales a todos los elementos abundantes de la naturaleza. Se denomina metal a un átomo o elemento en el cual una reacción química tiene la propiedad de donar electrones. Ahora, el metal siempre va a donar electrones positivos, ya lo hemos visto en la clase pasada. Ahora se les considera buenos conductores de calor y de electricidad. De igual manera tenemos los no metales, que son unos elementos no tanto muy abundantes en la tabla y se encuentran ubicados en el grupo A de la tabla del bloque P, y esto se les puede considerar como los malos conductores de calor, obviamente. Como podemos observar en esta imagen, los que están en la parte derecha, casi entre la segunda fila y una antes del medio, son casi todos los ubicados como los no metales. Continuamos. Los metaloides son aquellos elementos muy escasos de la naturaleza. Estos elementos se encuentran mucho en la frontera entre el metal y el no metal. Por esa razón presentan reacciones o propiedades físicas, tanto mecánicas como no metálicas. Ahora, entre estos elementos se consideran los metaloides, por ejemplo, el boro, el silicio, el germanio, el arseniio, entre otros. Y como último tenemos los gases nobles. ¿A qué le denominamos gases nobles? A todos aquellos que presentan una configuración electrónica estable. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos que no tienen el poder de una combinación química, no tienden a un enlace químico, y que en su última capa siempre van a presentar 8 electrones. Ahora, todos los elementos son gases nobles, obviamente en su estado natural, y se encuentran ubicados siempre en el bloque P, ocupando el grupo 7A. Vale la aclaración. Bueno, chicos, a continuación van a tener que realizar un resumen o cuadro sinóptico, un mapa conceptual del tema, y responder las siguientes preguntas que se encuentran más abajo. Y eso sería todo por hoy. Nos volveremos a encontrar. Hasta luego.